Buenas noches, ¿cómo les va? La primera pregunta ¿Cómo que te le... va, Joaquín? ¿Bien? Bien, muy bien. La primera pregunta que le quiero hacer es su opinión sobre la situación de la pandemia, que ciertamente la curva pegó un salto demasiado importante en los últimos días e inclusive hoy se conoció una cifra de contagios importante. Sí, la verdad es que nunca pensé que esta segunda ola fuera tan fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Acá los contagios son impresionantes. Yo misma estoy con hijos con COVID en mi propia casa, así que cuidando los extremos y llamando a la gente a cuidarse mucho porque la verdad es que nosotros nos cuidamos enormemente, pero realmente el pico está así, en la provincia de Buenos Aires. Eh, Está horizontal. Lilita, ¿usted estaría de acuerdo con un cierre total de la economía, de la vida, digamos, un confinamiento No, nuevo? no, no. No, no, no. Sería terrible, porque acá un comité interdisciplinario sobre estas cosas, me parece que tendrían que opinar psicólogos, etcétera. Yo estoy hace 1 año y 3 meses en encierro. Es cierto que vivo en una casa que tiene mucho, digo que es una chacra, pero así todo, la situación de encierro trae depresiones, provoca una falta de sentido de la vida, sobre todo de sentido de futuro. En los adolescentes esto es muy difícil y en los adultos mayores es más difícil todavía. Cuando la gente vive sola, tiene que poder salir, tiene que poder tener algo de vida, de calle. Además es necesario un poco de sol. La vitamina D se ha demostrado ser esencial en estas enfermedades. No, no, porque además miren, la experiencia del año pasado ha sido muy clara. Uno entraba a la ciudad de Buenos Aires y todo el mundo se cuidaba. Uno estaba en un pueblo como Capilla y todo el mundo se cuidaba. Pero yo que tenía muchas custodias varias de las custodias que vivían en el conurbano, o que se iba a buscar a alguien que trabaja acá al conurbano para que no se contagie, dado que yo soy una persona de altísimo riesgo, eh, todo quedaba abierto. Ninguna norma se cumplía. Entonces, la falta de disciplina del año pasado y falta de autoridad del año pasado para cuidar, es el verdadero temor de Kicillof, que tampoco lo escuchan. Entonces, en muchos sectores no lo van a escuchar y en otros sectores necesitamos combinar el extremo cuidado de todos nosotros, y yo llamo a todos a cuidarse, y por el otro lado la necesaria libertad para que este encierro no sea un estado de excepción y sobre todo que produzca consecuencias no solo del virus, sino consecuencias psicológicas ya muy graves, porque es el segundo año. Sobre todo yo he visto envejecer en muy poco tiempo a la gente de tercera edad Lilita, ¿usted cree que y el mucho gobierno... miedo. A ver, lo que los gobiernos no pueden transmitir es semejante, no se manda con el miedo, se manda con la razón. Hay una diferencia abismal entre lo que dice el ministro de Salud o Kicillof, que lo he escuchado en estos días, y cuando a vos te ordenan algo en función del bien común, explicándote como lo hace Fernán, que es el ministro de Salud de la ciudad. Entonces no es asustando a la gente, porque eso puede producir... miren, la situación de los hospitales del conurbano es muy mala. Y eso que el 25% de las camas de terapia intensiva, tanto del sistema privada como del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, están hoy cubiertas por gente que viene del conurbano. Pero ustedes no saben lo que son el Hospital de Moreno que yo conocía. Entonces, esto puede empezar a tener, si uno asusta por un lado para que la gente cumpla, puede haber una explosión en los hospitales por otro,
y en muchos hospitales puede haber violencia. Entonces debe haber calma, hay serenidad y autoridad y no, eso no se hace con gritos ni diciendo la situación es desesperante, sino si hubiera más calma en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y más explicación y más diferenciación por zona y más policías tratando de que la gente cumpla, sobre todo los jóvenes a la noche, porque llevan los contagios a la casa, sería mejor. Lilita, ¿hay algo que el gobierno, algún error que el gobierno cometió o algo que no hizo para que la segunda ola esté como está? Mire, la segunda ola iba a venir. El tema es que si la gente no está vacunada, Chile tiene la segunda ola, pero tiene gran parte de su población vacunada. Es decir, el capricho de una alianza política, además muy peligrosa, lo dije el año pasado y mucha gente se rió de mí, entre Cristina Kirchner y Rusia, porque era una alianza política, comenzó una diplomacia de las vacunas, que resulta que ahora tenemos primera dosis, pero no tenemos segunda dosis. Resulta que tenemos problemas incluso con la primera dosis de Sinopharm, pero nos falta la segunda. Entonces, realmente, haber centralizado en el gobierno nacional toda la compra de las vacunas como un acto heroico, pero no permitir, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires comprar vacunas, lo cual hoy es muy difícil, pero creo que en pocos meses más va a ser mucho más accesible, sobre todo porque va a haber sobreabundancia en los Estados Unidos y podremos acceder a vacunas, sobre todo más que la Argentina, provincias o la ciudad autónoma que den confianza y credibilidad a otras empresas que estén vacunando. También en lo que se ha fallado mucho, me parece, es en la política preventiva. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo puede ser que la ola haya empezado después de Semana Santa? No empezó después de Semana Santa, empezó antes. Entonces, si se permitió la Semana Santa, donde todos deberíamos estar pidiendo a Dios que cese la plaga, de repente estalla todo. Entonces, no es así. Ellos ya tendrían que haber tenido cuidados en lugares especiales donde la curva de contagios es horizontal prácticamente. El sistema privado está cubierto, pero también es cierto, totalmente cubierto y a veces colapsado, pero hay que esperar que se vayan internados que están por otras operaciones, es en las unidades de terapia intensiva, para poder ocupar con la gente de COVID. Pero esto de reprogramar las operaciones tendría que haber hecho a principios de marzo. Ya estaba la situación en Chile, ya estaba en Brasil. Lilita, ¿usted cree que el gobierno va a poder avanzar en esto de perjudicar a los jueces y fiscales que están investigando la corrupción? No. No. Por supuesto lo van a intentar. En primer lugar, la situación del procurador general Casal es una persona de integridad total. Segundo, nosotros dijimos, y yo lo ratifico, que una importante parte de la oposición, ojalá sea toda, va a votar el pliego de Rafecas. ¿Usted cree que, perdón, Con Lilita, lo cual, por este lado, perdón, Lilita, ¿usted cree que el doctor Rafecas tiene los 2/3 asegurados en el Senado ya? sí, sí los tiene. La que no quiere tocar el tema y tratar el tema, acá hay que entender que el Rafecas como procurador general tiene la propuesta del presidente de la República de un gobierno desde el inicio
Y hoy yo les digo que tiene los 2/3 del Senado de la Nación. Acá la obstrucción a que tengamos un procurador general es de Cristina Kirchner. Por eso avanza sobre el procurador, digamos, subrogante o procurador según la ley, eh, porque quiere poner a alguien sin tener que designar, y esto ya es un capricho que roza lo inconstitucional, ¿no? Un golpe institucional. Así que en ese lado estamos bien. Y en las otras salas, miren, han introducido algunas personas, sobre todo la vuelta de Fara nos explica, porque Fara se fue por un escándalo, y en eso la responsabilidad de nuestro gobierno. Fara tuvo que haber sido sometido a juicio político y destituido con el fallo sobre Sir Cristóbal López. Ahora es miembro de la Cámara Federal. Eh, ahora vuelve a la Cámara Federal, entonces, pero no creo que tampoco Fara sea un juez que hoy puede actuar con el gobierno, pero donde pierda legitimidad el gobierno también puede obrar de otra manera. Él en realidad responde, esto es trágico decirlo, pero responde a un auditor general de la Nación, a Javier Fernández, como parte de la Cámara Contenciosa Administrativa, lo cual también es trágico. Pero responde a ese hombre que no es kirchnerista, pero que hoy está jugando con el kirchnerismo casi como sobrevida. Pero hay casos de... La Corte está consolidada, la Cámara de Casación tiene sus problemas, pero las causales que imputan a algunos de los jueces no son realmente causal. Ustedes sabían que Hornos era alguien que estaba propuesto por muchos para ser procurador general, e incluso quiso hablar conmigo, yo no quise, pero él quería ser procurador general, yo lo veté, así que esté en una reunión con el presidente de la República no es en absoluto irrazonable cuando las cuestiones estaban trabadas. Borinsky estaba a cargo de la comisión de la comisión que iba a hacer la reforma del Código Penal, así que podía tener relación con un presidente como lo tuvo. Bueno, miren la comisión Veraldi que nombró el gobierno. Resulta que Viralde integra la comisión para reformar la justicia, eso es un escándalo. Y a su vez es el defensor con el cual se ve íntimamente Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que es un escándalo. Así que la Corte está integrada, los conflictos que había, esto trató de... todas las rebeldías de Lorenzetti pasaron a segundo plano, porque incluso está en un riesgo, ¿no? Porque tiene un pedido de juicio político que puede alcanzar los 2/3, así que yo no veo allí nubes institucionales y depende de cada juez responder. Mire, el juez puede decidir. El juez que es injusto no puede salir a la calle, en la propia zona donde vive. Entonces, los jueces a veces los más acomodaticios tendrán que elegir entre la condena social más terrible o hacer justicia, que es para los que se les paga. Y las pruebas son enormes. Lilita, ¿qué consejo le daría Y usted? escritas. ¿Qué consejo le daría usted al presidente de la Nación en este contexto que estamos hablando? Tanto la pandemia como el problema de la justicia. Yo nunca hablé con Alberto Fernández, usted lo sabe muy bien, y la vez que hablé a través de Balito Romá fue cuando me dijo: o aceptás un cargo en el gobierno o te vamos a destruir mediáticamente, lo cual hicieron, ¿no? Eso fue al principio del gobierno de Kirchner, ¿no? Editoriales, diarios del gobierno. Y después hizo la operación de Olivera, así que es un hombre con el que yo nunca hablé ni hablaría, pero entiendo que es el presidente de la Nación. El problema es que yo veo un estado de desesperación y de falta de equilibrio emocional en una crisis
muy terrible en la Argentina, desde el punto de vista social, laboral, de empleo, de salud, de créditos, de funcionamiento de la productividad, de la necesidad de los exportadores que importan a su vez dólares de comerciar. La Argentina está cerrada con desconfianza internacional, con una especie de diplomacia de las vacunas con países antidemocráticos. Porque ¿por qué esta expone? Por lo que yo dije al principio, por una decisión de Cristina de hacer una alianza con una dictadura. Porque Putin es una dictadura y es Stalin. Y después también China es una dictadura planificada, pero es una dictadura. Entonces, a lo que se ha negado este gobierno es hacer intercambios comerciales y una política de salud con países democráticos que al menos nos aseguran determinadas vacunas. Creo, sin embargo, que en los 3 meses, y ojalá lo consiga la ciudad de Buenos Aires, miren, a mí me da un poco de esperanzas que no tenemos a Trump en Estados Unidos, sino que lo tenemos a un Biden que está marcando una agenda internacional muy importante. Vuelta a la cumbre del cambio climático, vuelta a una política de defensa de la democracia y de derechos humanos, vuelta a una defensa de la república. Si Europa está en lo mismo, entonces, frente al avance de las autocracias en el mundo y de los estados de excepción, creo que nosotros tenemos que jugar esta política, que no la puede, por los derechos humanos, que incluye los derechos humanos dentro de la pandemia, por un cuidado de la salud más serio, más razonable, y no haciendo alianzas políticas, además con dictaduras, vía la diplomacia de las vacunas. Tercero, pelear por la república. Y en cuarto lugar, tener una unidad en un momento de mucha crisis, una especie de mínima unidad entre una vicepresidenta que golpea y un presidente que está atónito, es decir, la impotencia del presidente lo hace gritar y decir groserías. Por eso, frente a esto, yo diría que se calme el presidente, que se calme la vice, que se calme Kicillof, porque miren que yo viví el 2001 y la situación económica y la sensación social es de un hartazgo final de la política. Entonces yo les pediría que se calmen y le pediría también a la oposición, a Juntos por el Cambio, que no dramatice algunas cosas. Miren, ¿por qué yo fui la primera que dije hay que correr la elección a septiembre y a noviembre? Porque las personas mayores, por una cuestión racional, en el mes más frío del año, no nos podemos arriesgar a ir a votar. Porque incluso las vacunas saben que puede haber contagios. Y porque tiene que haber una mayor serenidad. Imagínense en este desastre sanitario que viene en muchos lugares del país, a políticos peleando por un cargo de diputado. Es una inmoralidad. Eso yo lo siento como algo inmoral. Entonces, postergar un mes, aunque las redes digan lo que digan, pero siempre después me dan la razón, a que algún político particular quiera hacer política con la bronca de la gente, nosotros tenemos que estar pensando en la Argentina toda. En consecuencia, vuelvo a reiterar, septiembre ya va a pasar y ya vamos a estar más vacunados y cada uno va a poder, cada uno de los grupos en la Argentina va a poder determinar sus candidaturas, sus pasos, si se asume en diciembre. Y esto es beneficioso, porque si el gobierno, yo voy a plantear lo que dicen, es una trampa. Hay sectores extremos en las redes que dicen es una trampa. No, al contrario. El problema es que si es la intención que sea una trampa,
que a esta altura no lo creo, están queriendo ganar tiempo. Y todo gobierno trata de que sea en el mejor momento, pero en este caso la situación es tan grave que tiene que ser un mejor momento para la nación. Yo no puedo ser una mezquina y decir, quiero votar en el peor momento de la Argentina para ganarle. No, yo quiero ganar las elecciones, es un momento tranquilo y más seguro para toda la Argentina. Y obviamente el tiro les va a salir por la culata. Así que si hay mala intención, les va a salir mal. Y si hay buena intención, me parece lo más razonable. Una última pregunta, Lilita, y me gustaría que sea breve porque estamos con el tiempo cumplido. Eh, eh, lo que Sí. usted dice tiene razón, pero me parece que esto tiene como condición que cualquier modificación del calendario electoral sea perfectamente coordinada y acordada entre gobierno y oposición. Lo que no puede ser es Bueno, una... esta fue la conversación de Guado de Pedro el otro día con los diputados. Ahora, yo voy a decirle firmemente a la nación, porque hay momentos de firmeza. Yo no voy a ser arrastrado, nosotros no vamos a ser arrastrados por las redes sociales o por mucha gente que con mucha bronca se opone a todo, porque yo viví el 2001. Usted también lo vivió, pero a mí me tocó ser, con 4 o 5 años de diputada nacional, la persona con más legitimidad en la Argentina en ese momento. Y fueron días terribles. Como ahora es día a día, creo que hoy no es momento de pensar en la elección. Creo que hay que asegurar que va a haber las dos pasos, es decir, las pasos y la elección general, pero hay que ocuparse del día a día, porque los niveles de pobreza, de inflación, el marco estructural, el no cumplimiento con el fondo, la desconfianza en la Argentina son tan enormes que yo hoy hablé con la Bolsa de Comercio de Córdoba, que hay que ver cómo vamos solucionando algunos problemas. Por ejemplo, que sea compatible los planes sociales, el ingreso universal, con el cobro de los empleos, por ejemplo, a las empleadas domésticas, se les puede aumentar el sueldo, pero resulta que pierden los planes sociales. Hay que hacerlos universal, hay que hacerlos compatibles. La función de la que maneja la habilitación de las sociedades, queremos emprender, queremos dar trabajo, pero resulta que no hay turno en la Inspección General de Justicia. Entonces, tenemos que tratar de hacer cosas racionales, porque algunos es fácil. Las redes son muy pequeñas y muy activas, pero llevan a un país a los extremos. Y yo quiero la unión de la Argentina, la República, los derechos humanos y una globalización donde yo esté del lado de las democracias. Y para eso hay que tener lucidez, paciencia, certeza, no tener miedo, sí cuidarse mucho, pero no tener miedo, y no, sobre todo que la bronca y la utilización política de la bronca, a mí, que luché sola junto con la coalición cívica contra la corrupción, cuando estos señores tenían 80% de legitimidad, le hacen mucho daño a la Argentina. Hay que manejar una crisis. Yo les digo, a mí como política creo que me salvó Dios en el 2001 y por eso fui la candidata más votada durante un año. Después no acepté el dinero empresario, ¿no? Y quedé cuarta. Ahora, yo lo viví. Y esta es una situación de decadencia final de la Argentina toda. En consecuencia, una posible salida a la racionalidad de la Argentina no es la confrontación directa. A veces hay silencios que aturden y hay que estar preparados para conducir con racionalidad, porque el daño que se le puede hacer a todos los argentinos que ya están dañados y argentinas puede ser mucho peor. Piensen que la señora vicepresidenta
ya no tiene poder, tiene capacidad de daño. Entonces, ¿cómo evitamos la capacidad de daño? No haciéndole caso y haciendo las cosas correctas como corresponde. ¿Qué hacemos con los provocadores? No contestar. Si lo que ellos quieren la polarización y mientras tanto financian a grupos libertarios o a otros grupos para que en realidad se fragmente la oposición. Hay que tener calma. Yo les aseguro que quizás este sea el punto final de una decadencia cultural, económica, social, de demasiados años, y que creo que la mejor imagen es que un condenado firme de la justicia hable en la ciudad de Buenos Aires de corrupción. Porque quizás la única institución que todavía le quedaba alguna sombra del brillo de cuando era comandada por Ricieri y Frondizi era la Universidad de Buenos Aires. Y hoy le acaban de tirar el cajón de Herminio Iglesias. Este es quizás el signo de nuestra decadencia final, pero los pueblos pueden salir de sus decadencias. Y yo confío en ello. Gracias, Lilita. Le agradezco muchísimo. Que tenga usted buenas noches. No, Y está muy elegante, además. Gracias.